Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy tenemos tres temas para debatir. Uno se refiere a la economía. ¿Cómo va a presentar este gobierno al próximo la situación del país en materia económica? De eso vamos a hablar con la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, ya está con nosotros en nuestros estudios. El segundo bloque vamos a hablar con el futuro canciller de la Nación, el ingeniero Luis Castiglioni, para conocer cuáles son sus expectativas y cuáles son sus planes para la diplomacia paraguaya, teniendo en cuenta que se avecinan importantes acuerdos que tenemos que establecer con otros países. Y el último bloque, vamos a hablar acerca del presupuesto del Poder Judicial. ¿Qué es lo que está pasando entre los funcionarios del Poder Judicial, los funcionarios de la Fiscalía? ¿Están enfrentados? ¿Habrá recursos o no habrá recursos? ¿Qué es lo que se va a perder? Vamos a discutirlo con Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales, y el doctor Eber Rojas, secretario general adjunto del Poder Judicial. Después de la pausa, ya estamos con la ministra de Hacienda. ¿Qué tal, ministra Lea Jiménez? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy bien, un gusto estar aquí contigo otra vez, con tu audiencia. Bueno, ¿cómo está el país? Hoy leí unos tweets del presidente del BCP. Y el problema es que desde el gobierno se dice una cosa y la gente tiene otra temperatura de la economía. ¿Cómo está, objetivamente hablando, cómo está en materia de deudas, en materia económica el país? Sí, gracias, Carlos. A ver, como decís vos, ¿verdad? Vos podés mirar al país desde el punto de vista macro y también debemos mirarlo desde el punto de vista micro, ¿verdad? Desde el punto de vista macro, el país está muy bien. Nosotros, como siempre decimos, nos destacamos a nivel regional e incluso mundial en muchas cuestiones. Desde el punto de vista de la deuda, sabemos, siempre repetimos lo mismo, que es una realidad que la deuda PIB, ¿verdad? Como ratio, es una de las más bajas de la región, incluso del mundo. Y desde el punto de vista de las finanzas públicas, lo que vemos nosotros es tenemos unas finanzas más saludables cuando se mira el déficit fiscal, a diferencia de los países de la región. ¿Qué llaman finanzas saludables? Finanzas saludables existen ciertos indicadores, ¿verdad? Sí. Que nos hablan al respecto de cómo estamos, de la capacidad de repago, por ejemplo, que tiene el fisco a la hora de administrar su deuda, ¿verdad? Del espacio que va generando el fisco de maniobra, ¿verdad? Para hacer diferentes cuestiones como inversión, como gasto social, etcétera. Nosotros tenemos, digamos, finanzas relativamente saludables cuando miramos la situación de otros países que enfrentaron el mismo choque que nosotros enfrentamos en los últimos años. Nosotros fuimos el país más resiliente desde el punto de vista macro y también desde el punto de vista micro incluso, ¿verdad? Muchos de los países de la región vieron, por ejemplo, un crecimiento en términos de los niveles de pobreza, aparte de que vieron sus finanzas golpeadas fuertemente. El nivel de endeudamiento promedio en la región es de 60%, nosotros estamos en más o menos 25, un poco menos de 25%, y ahora con las nuevas, las cuentas nacionales que fueron revisadas, eso baja aún más, llega a un nivel de más o menos 17-18% este año. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista también de cuestiones, por ejemplo, de la inversión, ¿verdad? Fuimos uno de los pocos países que vio un importante crecimiento en términos de inversión pública. Nosotros estamos muy bien. También el año pasado justamente tuvimos un nivel récord en términos de superávit operativo, que nos habla un poquito del espacio que nos queda después de haber pagado tanto todos los gastos que tenemos, gastos rígidos, como también los gastos relacionados al repago de la deuda. Los críticos dicen, el gobierno recibe, ¿con cuánto recibieron la deuda del país, la deuda externa del país? La deuda creció más o menos en un 80% en términos... ¿En 5 años? Sí, pero vos cuando te fijas,
Cuando nosotros hablamos del endeudamiento, tenemos que entenderlo en el contexto del global de lo que son las finanzas públicas y también en el contexto de las necesidades del país. Si me preguntas a mí como persona joven que mira a nuestro país y mira el potencial que tiene el país, ¿verdad? Yo más bien me preocuparía de por qué no hicimos las obras de infraestructura que este país necesitaba hacer en su momento. Hace 40 años, sí, ¿verdad? Sí. 30 años, 20 años, 10 claro, años. Pero sería como llorar sobre el... Claro, es como llorar sobre mojado. Entonces Sí. yo creo que hoy finalmente finalmente nos dimos cuenta de que tenemos esa posibilidad, de que podemos manejar las finanzas públicas de manera ordenada, responsable, prudente, podemos endeudarnos. Justamente este periodo que pasó fue un periodo de tasas de interés bajas, relativamente bajas, comparado con lo que era en años anteriores. Entonces fue un momento óptimo, digamos, para endeudarse y para llevar adelante obras de infraestructura. Ministra, le pregunto, ¿es bueno endeudarse para obras de infraestructura? Por supuesto. Eso genera trabajo. Sí, por Ahora, supuesto. Cuando uno se endeuda en un 100%, pero el 50% es para pago de deudas, sí. ¿Es bueno? Pero no es así, Carlos. Esa es un poquito una confusión que se tiene, ¿verdad? Pero es una confusión que desde el propio gobierno se explicó. No, a ver, el endeudamiento proviene de diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos la parte de los multilaterales, que son con el Banco Mundial, el BID, la CAF, etcétera, Fonplata. Exacto. Sí. Después está la parte del endeudamiento con bonos soberanos, ¿verdad? Y después está, incluso podría ser endeudamiento bilateral con algún país específicamente. Entonces, cuando nosotros miramos a ese todo, solamente cuando extraes la parte de lo que es el endeudamiento con bonos soberanos es que ahí miras, el 50% de eso va a repago de capital, ¿verdad? Pero otra vez, si miras el contexto general, eso es solamente una pequeña porción del endeudamiento total. El año pasado fue algo así como 1.3 billones, ¿verdad? El endeudamiento general, y de eso más o menos 600 millones provenía de los bonos soberanos, y de eso el 50% era para repago. Que fueron emitidos el año pasado. Exacto, este año. Bueno, este año, claro. Y sumado a ¿cuántos ya durante este gobierno, cuántas emisiones de bonos en total? Tuvimos 6 emisiones de bonos. 6 emisiones, ¿por un valor de total de cuánto? Algo así como 3.800 millones de dólares. 3.800 millones de dólares. Y ahí justamente es importante aclarar también que el endeudamiento con bonos soberanos no es algo malo. No sé por qué de repente se satanizan los bonos soberanos. Muy por el contrario, es algo que nosotros empezamos a hacer en el momento oportuno. Por dos motivos, ¿verdad? Paraguay es un país en crecimiento y un país que a medida que va creciendo y va creciendo, por ejemplo, el PIB per cápita, nosotros nos vamos graduando de ciertos tratamientos que recibíamos, por ejemplo, por parte de los multilaterales. Eventualmente, cuando un país llega a cierto nivel de crecimiento, finalmente uno ya tal vez no puede contar con el mismo espacio de financiamiento con los multilaterales, con lo que contaba antes. Entonces tenés que tener alternativas de financiamiento, y eso es lo que nosotros vamos generando a medida que vamos al mercado financiero a ofertar los bonos soberanos de Paraguay. Tenemos una presencia, desarrollamos una imagen, y eso tiene un valor importantísimo. También marca, por ejemplo, un punto en particular para incluso las empresas locales, privadas, para que tengan un punto de referencia en términos de riesgo país. ¿Y por qué no se pudo vender eso que usted está explicando? ¿Por qué no se pudo vender de tal manera que los críticos no sean tan lapidarios con el tema de la deuda? Porque usted ve los titulares, uno ve los titulares de los diarios, y si está en el extranjero leyendo los diarios de Paraguay, se quiere morir. Porque dice, la deuda aumentó tanto, la deuda, ¿cómo vamos a pagarlo? Las próximas generaciones son las que van a pagar la deuda de ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es una mezcla de varias cuestiones, un poquito de desconocimiento, porque esto es algo que no hacíamos antes, ¿verdad? Entonces existe siempre una curva de aprendizaje, ¿verdad? Existe también una cuestión generacional y una cuestión cultural. De repente nosotros somos extremadamente conservadores, incluso hoy día nosotros vemos a muchos empresarios que no quieren endeudarse, que quieren agarrar, digamos, todo el dinero en efectivo y llevar una compra más o menos en maletines, y eso
es una cuestión prácticamente del pasado, ¿verdad? Nosotros vivimos en digamos, la gente relativamente más joven, yo creo que tiene otra visión al respecto del financiamiento y otra visión. A mí absolutamente no me da miedo, es más, lo que me daría miedo es que no estuviéramos nosotros emitiendo bonos soberanos al extranjero, porque eso va a significar eventualmente que ya no vamos a tener fuentes de financiamiento. Entonces, ¿cómo vamos a financiar, por ejemplo, obras de infraestructura, cerrar las brechas de infraestructura que tiene el país, que son tremendas? Por eso siempre el enfoque, más allá de enfocarnos en la deuda o los bonos soberanos como si fueran una cosa, nosotros tenemos que enfocarnos en qué estamos haciendo con esos recursos. Y ahí sí, yo digo a la ciudadanía, hagan seguimiento a las obras de infraestructura, a la calidad, justamente. En unas semanas más nosotros vamos a lanzar lo que se llama el mapa de inversiones. El mapa de inversiones va a permitir justamente a la ciudadanía hacer la Contraloría Ciudadana, ¿verdad? De lo que son las obras de infraestructura. Donde sea que yo vaya, si me dice que aquí debe haber una obra, yo voy, veo, y si encuentro que hay algo medio raro, puedo reportar o puedo quitar una foto o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso va a ser clave, pero también va a ser un instrumento para el fisco, para el Estado, para controlar, ¿verdad? El avance, las obras, la ejecución, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que más allá de enfocarnos en el endeudamiento, lo que tenemos que enfocarnos en dos cuestiones: la sostenibilidad de la deuda, ¿verdad? ¿Es sostenible o no es sostenible? Y a mí me encantaría, por ejemplo... La mayoría de los técnicos y los analistas económicos dicen que sí es sostenible. Ahora, pero también tienen un punto de inflexión y alarma. De repente es muy acelerada la forma como nos estamos endeudando. Claro, lo que pasa es que acelerado sería, por ejemplo, si nosotros vemos crecer el stock de deuda, pero no vemos que crece, digamos, las obras, ¿verdad? Sí. Entonces, si vos me decís, ¿qué sería el nivel óptimo de inversión? Y nosotros tenemos que duplicar o incluso triplicar el nivel de inversión para ir cerrando más rápidamente esa brecha de infraestructura y para poder realmente aprovechar el famoso factor demográfico de Paraguay, para poder generar el bono demográfico. Sí, porque en poco tiempo más vamos a tener la curva descendente. Totalmente. Hablamos del bono demográfico, pero el bono demográfico no se da solo. Tienen que existir las condiciones para poder generar el famoso bono. Si no, va a ser un pasivo demográfico donde vos no diste a esa población joven las condiciones necesarias para que puedan tener, para que puedan ser competitivos, tener una vida digna, etcétera. Entonces, de eso se trata. Pero más allá de eso, yo creo que es importante enfocarse principalmente en lo que es la sostenibilidad de la deuda, ¿verdad? Nosotros hablamos de la sostenibilidad y cuando hablamos de la sostenibilidad no podemos enfocarnos solamente en lo que es la deuda per se, pero también en el gasto rígido. Y ahí sí tenemos un factor donde debiéramos preocuparnos aún más. La gente se enfoca mucho en la deuda. Yo creo que hay que enfocarse más crecimiento de los gastos rígidos, en la calidad del gasto, el crecimiento de los gastos rígidos. Ahí sí. Y a propósito le pregunto, ya que toca el tema, el presupuesto cerró o se aprobó con déficit. El de este año. El de este año sí. Y bueno, entonces, si se aprobó con déficit y tiene un déficit ya, viene con el déficit, ¿cómo va a ser para en agosto entregar las cuentas claras al nuevo gobierno? ¿Qué factores o qué medidas van a tomar? Y tal cual como lo dijo el Congreso en su momento, Hacienda puede resolver. Nosotros tenemos cierta capacidad de resolver sobre la marcha, digamos. Sí, el presupuesto fue aprobado con un déficit de más o menos 1,7, 1,8, 1,7 más o menos. Y finalmente nosotros con el plan financiero apretamos los cinturones de todo el mundo y créeme que a nadie le gusta eso y todos los días nos llaman no para felicitarnos, sino para decirnos dónde está la plata y no hay la plata, ¿verdad? Porque finalmente los recursos fueron reasignados a gastos rígidos, ¿verdad? Muchos de ellos, un monto significativo. Entonces, más o menos lo adicional que se generó desde el punto de vista del Congreso fue más o menos 86 millones de dólares, que es mucho, ¿verdad? Nosotros el año pasado habíamos cerrado con un presupuesto donde al cierre del año 67 de cada 100 guaraníes eran gastos salariales, ¿verdad? Después, para el 2018, llegamos a la cifra de 73, ¿verdad? Entonces, eso significa un incremento muy importante y un espacio que se roba a otras cuestiones, como por ejemplo, inversión en infraestructura, gasto social, programas, etcétera, mejoran la calidad de los servicios, ¿verdad? Entonces, es una realidad que tenemos que enfrentar. No existe mucho espacio de maniobra desde el punto de vista de los gastos rígidos, ¿verdad? Los presupuestos que se aprueban, ¿son reales o no? Porque
Me da la impresión que los presupuestos que se aprueban son solamente reales para pago de salarios y para gastos rígidos. Después para el tema de la infraestructura, ahí ya comienza el plan financiero a actuar dependiendo de eso. Y eso es muy grave porque se desatienden, pueden desatenderse cuestiones muy urgentes como el del sector salud, por ejemplo. Es increíble cómo se puede deber 150 millones de dólares desde el 2015 al 2018. Se puede acumular una deuda con las farmacéuticas, por ejemplo. Entonces, ahí yo creo que entra su plan financiero, ¿verdad? A esta empresa le iba a pagar ahora tanto y dentro de 2 meses le iba a tener que dar tanto para que el mes siguiente le dé tanto al otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso es muy peligroso porque nuestras prioridades están en los gastos rígidos y en los salariales y no en las inversiones. Es así mismo, a ver, desde el punto de vista de lo que pasó en salud, ¿verdad? Obviamente ahí estamos hablando de un presupuesto. Uno cuando mira el presupuesto tiene 3 niveles. Vos tenés lo presupuestado, sí, y como siempre se dice, el presupuesto aguanta todo, pero todos los administradores saben que está lo presupuestado, después está lo que es el plan financiero, que sí, ya es más pequeño, y después el plan de caja, que es aún más pequeño, o si tenés suerte un poquito más, pero realmente sería muy raro ese escenario. En general, uno sabe que tiene que tomar decisiones en base a lo que es su plan de caja. Y a veces de repente tener una cláusula de escape, por ejemplo, para cuestiones como por ejemplo los contratos plurianuales, ¿verdad? Que de repente se dan en algunos sectores y son necesarios, entonces para eso uno tiene que tener, pero uno tiene que ser capaz de administrar eso de manera responsable y sí, 150 millones es mucho. Los administradores del Estado son responsables, en general, pero honestamente hablando. Bueno, yo creo que cuando la gente que yo conozco de cerca, ¿verdad? Que es la gente que trabaja en el Ministerio de Hacienda, es extremadamente responsable. La gente del Ministerio de Hacienda realmente toma su trabajo muy en serio. Estos son institucionalistas, ¿verdad? Y realmente hacen un trabajo muy fino, capital humano de primera, yo diría. Yo creo que no te puedo decir que ese capital humano se encuentra en todos los ministerios, pero yo creo que en general ha mejorado significativamente el nivel del capital humano del sector público. Yo no me refiero a Hacienda solamente, me refiero al Estado en general. Los administradores de las instituciones del Estado paraguayo son responsables. Y esa es una pregunta difícil, Carlos. Yo creo que hay que mirar institución por institución. Pero en general, así haciendo un promedio, vos que estás ahí, vos que les conoces, vos que luchás con ellos y contra ellos a veces. En promedio yo diría que hay siempre un espacio importante para mejorar, pero hay instituciones y hay instituciones. Hay instituciones que están muy bien administradas, ¿verdad? Hay instituciones que hacen magia con los presupuestos que tienen. Una institución que hizo magia, por ejemplo, es el Ministerio de la Mujer. La ministra, bajo su liderazgo, se pudo llevar adelante ese proyecto de inversión tan bueno, que es Ciudad Mujer, sí. Donde con una inversión muy pequeña de más o menos 3 millones, un poquito más de dólares, se logró realmente generar un lugar, un espacio fantástico, ¿verdad? Un ejemplo en las regiones donde finalmente podemos desde diferentes ángulos responder a una necesidad tan grande que tenía nuestro país de atender a aquellas mujeres que han sido víctimas, ¿verdad? De violencia de género o lo que sea, ¿verdad? O incluso atención preventiva, ¿verdad? Médica preventiva, en un espacio donde la mujer puede encontrar ese lugar donde puede ser escuchada y puede también encontrar soluciones a los problemas que enfrenta. Y ahora que usted ya está de entrada, conoce el manejo del Estado, es la ministra. Si usted tuviera que hacer recortes, ¿dónde se enfocaría y dónde diría esto se tiene que destinar más allá o acá? ¿En qué áreas? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Justamente el año pasado, a pesar de todos los palos que nosotros recibimos, el año pasado nos sentamos con el equipo de Hacienda, sí, y yo estoy segura que cuando estaba Santiago Peña también se hizo lo mismo, pero el año pasado dijimos, yo quiero encontrar hasta la última cosa que podemos recortar, y eso hicimos. Nosotros recortamos aproximadamente cerca de 50 millones de dólares en términos de gastos superfluos. Eso no es algo que nadie salió a decir que bien, que bueno el Ministerio de Hacienda, ese trabajo tan fino que hicieron. No fue un recorte de un tijerazo, sino que fue un recorte muy fino donde realmente se sentó esta gente a mirar
todos nos sentamos a mirar dónde están las cosas, los excesos, digamos, y empezamos a hacer recortes muy importantes. ¿Y dónde redireccionamos eso? Llevamos a áreas, por ejemplo, como salud, las unidades de terapia intensiva y otros sectores que necesitan mayor capital humano, pero también mayor inversión. Entonces ahí específicamente se fue mucho de esos recursos, y otras áreas, hay tantas áreas donde hay muchísimas necesidades, ¿verdad? Si vos me preguntás a mí, ¿hay más espacio para recortar? Yo creo que sí, pero más allá de recortar simplemente con una tijera, nosotros lo que necesitamos es mejorar la calidad del gasto. ¿Y qué significa eso? No, con recorte solamente no mejoras. El recorte es un poco una cuestión el recorte más en personal humano, teniendo en cuenta ese principio de la calidad del gasto, ¿se puede hacer? Es decir, porque da la impresión desde afuera, la impresión que se tiene es que hay demasiados acomodados que entran por cualquier lugar, por la ventana, por la puerta, por el piso, por el subterráneo, por abajo, por el subsuelo, entran por todos lados y lo único que hacen es agrandar el costo del Estado. Desde el punto de vista del personal, ¿se pueden hacer recortes y destinar esa gente a otras áreas donde pueden ser más útiles y no simplemente estar como pasante o planillando? Yo creo que hay varias cuestiones ahí, ¿verdad? Por un lado, este tal vez fue uno de los pocos gobiernos donde el tamaño del funcionariado disminuyó con el pasar de los años, no se incrementó significativamente, se habrá incrementado en algunos lugares, pero realmente una contención muy importante que se dio a través de los años, tanto del ingreso como también del crecimiento, digamos, del tamaño del sector del funcionariado, ¿verdad? Eso prácticamente es algo que no se dio nunca antes en ningún otro gobierno. Hubo una contención fuerte, importante. Generó mucha Eso no resistencia significa del sector que político. vos no podés controlar hasta el último lugar, pero hubo, por ejemplo, una mejora importante en lo que serían las entradas por concurso. Realmente eso se fue implementando. Pero los concursos son confiables. Yo no te puedo asegurar en todas las instituciones porque no estoy presente y no me puedo asegurar de eso, pero en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, sí, son concursos extremadamente competitivos y finalmente procuramos contratar a la mejor persona, y eso es lo que ha hecho que el Ministerio de Hacienda sea una de las instituciones más fuertes, a la par de que también a través de un programa que creo que lo inició Dionisio Borda en algún momento, que fue brillante, es el programa de capacitación de recursos humanos. Esos programas son clave, ¿verdad? Finalmente los funcionarios, muchos de los funcionarios clave del Ministerio de Hacienda fueron a estudiar afuera, hicieron maestrías y vuelven con ese capital humano en combinación con digamos que el ejercicio de sus tareas. Realmente eso se traduce en un fortalecimiento institucional muy importante. Eso también lo hizo el Banco Central del Paraguay, y justamente eso hace que estas dos sean, digamos, dos entidades pilares de la economía, ¿verdad? Clave. Y yo creo que tenemos que seguir ahondando en esas cuestiones en otros sectores. Cuando hablamos, por ejemplo, de la entrada por concurso, en el sector de educación, por ejemplo, los docentes, yo creo que va a ser clave no solamente entrada por concurso y que entre el mejor, sino definir también estándares básicos, ¿verdad? No estamos hablando solamente de se presenta el malo, el no tan malo y el peor y le elegimos al no tan malo, sino que más bien se presenten con ya cierto nivel, ¿verdad? Y que vayan entrando. Y eso va a darse si se diera en educación, si se diera en salud, si se diera en todos los sectores. Eso va a ser realmente muy positivo. Ministra, dos cosas más le pregunto. Uno, la gente cuestiona mucho los privilegios que tienen los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Se hacen recortes y se quieren recortar en instituciones, en otras instituciones, pero no miran, dicen, los beneficios que tiene el funcionariado del Ministerio de Hacienda. Sí. ¿Qué se puede hacer al respecto y qué puede explicar al respecto? Bien, qué bueno que me haces esa pregunta. Yo creo que la visión de que el funcionario de Hacienda tiene algún tipo de beneficio supernatural no es real, ¿verdad? Sí, los funcionarios de Hacienda, tal vez con relación al promedio del país, tengan relativamente beneficios altos, pero los funcionarios de Hacienda en el contexto del sector público, los beneficios que reciben son prácticamente los mismos que en otros sectores. ¿Todos reciben 2 aguinaldos? Nadie recibe 2 aguinaldos, solamente a partir de que se aplicó el decreto en el 2016, el decreto del presidente de la República, todos los funcionarios reciben solamente un aguinaldo. Un aguinaldo. Sí. ¿Y no se disfraza otro aguinaldo a mediados de año con otro nombre? No, no se disfraza. ¿Seguro? Seguro,
seguro. Que no sea que mañana me digan ahora, mira, y me envían, seguro. Seguro, no se disfraza, no existe otro aguinaldo en el Ministerio de Hacienda, no existe. Pero te digo, yo había leído unas publicaciones, no quiero mencionar de qué medio, pero se hablaba al respecto de, por ejemplo, el seguro médico, los funcionarios de Hacienda, pero existen 44 otras instituciones que tienen seguros médicos similares, ¿verdad? Algunas de ellas tienen exactamente el mismo seguro que tiene el Ministerio de Hacienda y algunas tienen otro seguro. ¿Por qué por ley no se establece que vayan todos al IPS? Nosotros habíamos, justamente el año pasado cuando miramos esto, y también en el contexto de que año a año parece que cuesta más el seguro médico, pero uno recibe cada vez menos, ¿verdad? Porque uno se imagina el seguro de oro, pero en realidad el seguro no es tan bueno y se paga mucho. Esa es la realidad. Y cuando yo empiezo a mirar esto el año pasado, primero el año antepasado ya se había puesto un tope, ¿verdad? Para hacer un poquito de historia. En el año 2006, ¿verdad? El Estado abre la oportunidad para que el sector público pueda comprar seguro médico para sus funcionarios, ¿verdad? Y a partir de ese momento hasta el año 2016 más o menos, aproximadamente 44 entidades se sumaron, se acogieron a esa posibilidad, a ese beneficio, ¿verdad? Finalmente, en el año 2016, el Ministerio de Hacienda pone un tope a lo que sería el gasto de seguros médicos. Y a partir de ahí se empieza un poquito a mirar esto, como que esto estaba saliéndose de control, ¿verdad? El costo estaba incrementándose, vamos a apretar un poquito por ahí. Pero después, el año pasado, cuando nosotros estamos analizando esto, la realidad es que yo dije, acá estamos pagando muchísimo por seguro médico y ¿qué podemos hacer al respecto? Y nos encontramos atrapados entre la espada y la pared en el sentido de que no puedo yo de la noche a la mañana plantear eliminar un beneficio adquirido de los trabajadores, pero sí tenemos que pensar como Estado al respecto de una solución de mediano y largo plazo, ¿verdad? Yo creo que una de las soluciones podría ser llevar todo ese gasto que hacemos hoy en seguro médico, llevar a hacerlo una inversión dentro del sistema del IPS, por ejemplo, donde el IPS se fortalezca y tenga la capacidad de recibir a todos los funcionarios y realmente que sea un servicio para todos los funcionarios de salud, de educación, etc. Exactamente. Entonces, eso sería el mundo ideal, pero ese mundo ideal no se da de la noche a la mañana, es un proceso gradual. Justamente yo había hablado con Benigno, el presidente de IPS, y le dije, ¿es posible o no es posible hacer esto? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Y conversamos muchísimo y al final la realidad es que si nosotros enviamos a todos los funcionarios que hoy están solamente asegurados, ¿verdad? Sería una explosión tan grande y realmente estarían totalmente rebasados, ¿verdad? Imposible con la capacidad que tienen hoy, ¿verdad? Entonces eso hay que trabajarlo, hay que definirlo, hay que consensuarlo. Y eventualmente yo creo que una vez que se sume el funcionariado público al IPS, si ese es el modelo que se define como el modelo apropiado para Paraguay, eventualmente también tenemos que expandir esa cobertura ya con un sistema universal, ¿verdad? Eso es hacia donde se están moviendo muchos países y ahí hay que ser cuidadosos cuando hablamos de esto, porque el sistema universal no significa que es completamente gratis y llueve de arriba y se financia solo o con impuestos, sino que hay diferentes formas en realidad de financiarlo y justamente el viaje que hice a Taiwán hace poco, uno de los puntos de interés más fuerte para mí era el hecho de que yo quería conocer a más profundidad, pues ya conocía, pero quería realmente ver ahí cómo hacen, qué hacen. Ellos tienen uno de los sistemas de salud, de cobertura universal, más eficientes del mundo, más costo efectivos, eficientes y también de calidad. Realmente uno de los pocos sistemas donde vos ves que la gente te dice, yo estoy contenta con mi seguro. Increíble, ¿verdad? Porque casi nadie dice eso. Entonces yo quería entender, y el financiamiento, son genios realmente, porque esta gente piensa al respecto, o sea, la eficiencia está al corazón de todo lo que hacen y también la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces yo dije, qué maravilla sería. Claro, pero tampoco es un descubrimiento, ser eficiente. Sí, pero es un poquito... Ahora, ahí tenemos que cambiar mucho de mentalidad. Un poquito cambio cultural puede ser. Totalmente de acuerdo en ese sentido. La última pregunta y cortito se me puede responder. Este decreto que se dio a conocer hoy para limitar los gastos, para no aumentar, ¿qué va a beneficiar?
Esos son básicamente los lineamientos, a esta altura ya son Está estándares diciendo la del gente, no Ministerio pidan de aumento Hacienda. de nada. Mira, el año pasado dijimos lo mismo y igual pidieron, ¿verdad? Finalmente es una señal en este momento. Sí tenemos que decir que nuestro presupuesto está bastante rigidizado, ¿verdad? Está mucho más apretado de lo que era el año pasado. Estos incrementos salariales nos han robado espacio para hacer inversiones, esa es la realidad. Si bien a partir de la publicación de las nuevas cuentas nacionales, de la revisión de las cuentas nacionales, eso nos va a dejar un poquito más de espacio, ¿verdad? Para, digamos, que emitir mayor deuda y también repagar eso. O sea, tenemos esa posibilidad, pero sin embargo, tenemos que empezar a pensar también más seriamente al respecto de cómo vamos a contener el gasto rígido a futuro. Y ahí una cuestión clave va a ser realmente como país estamos embarcando en una discusión a nivel nacional si hace falta o no hace falta un cambio constitucional o si una enmienda constitucional o lo que sea. Yo no sé, yo no estoy para definir eso, pero me parece que en definitiva hace falta cuando menos una enmienda al respecto de cómo manejamos el presupuesto. Como hablábamos hace un momentito, no podemos nosotros en el Ministerio de Hacienda o desde el Poder Ejecutivo tener la responsabilidad, pero finalmente la potestad o la capacidad de decisión se tiene en el Congreso Nacional y no puede respaldarse eso en si tenés o no tenés capacidad. No es negociación acá, la presión es alta o no es alta, ¿verdad? En el 2012 tuvimos un crecimiento de prácticamente 800 millones de dólares gigantesco y eso no podemos volver a sufrir. Perfecto. Ministra, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Enseguida estamos con el ingeniero Luis Castiglione. Ya volvemos. Y ya estamos en compañía del ingeniero Luis Castiglione, senador de la Nación y futuro canciller de la Nación. Es la primera persona confirmada ya para el cargo por el presidente electo Mario Abdo Benítez. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Estoy muy contento de volver aquí a tu programa luego de bastante tiempo. De bastante tiempo, sí, efectivamente. Sí, ahora que vas a hacer en canciller, va a tener que venir mucho al programa. Con mucho gusto. Espero, porque se vienen cuestiones muy importantes. La renegociación, primero con lo de Argentina, ver qué pasa con todo esto de Yacyretá, esto que ya se firmó un acuerdo preliminar, qué va a hacer el nuevo gobierno, y después está todo lo que significa Itaipú, la renegociación de Itaipú. Y al mismo tiempo, porque yo parto de una filosofía. Decía Bill Clinton, un presidente de los Estados Unidos por 2 periodos, culminó con el 65% de aprobación a pesar de los problemas personales que tuvo por su gran gestión. Pero también él partía de esta base. Decía, el 50% de gobernar es comunicar. No el 10, no el 15, no el 20, el 50%. Es decir... Y saber comunicar. Tenemos que comunicar y tenemos que estar comunicando a nuestra gente, quien nos dio el mandato. Por esa razón vamos a estar muchas veces por aquí, si nos invitas. Sí, por supuesto. Para comunicarnos con nuestra gente e informarles a ellos qué estamos haciendo, para qué, dónde queremos ir, ¿verdad? Finalmente para beneficiar a la República. El gran objetivo es que la gente viva mejor, el bienestar de todos nuestros conciudadanos. Y yo estoy muy agradecido al presidente electo, el compañero de causa Mario Abdo, Marito, ¿verdad? Que me ha honrado con esta designación para liderar la Cancillería en los próximos 5 años de su gobierno. Es un gran desafío, pero estoy dispuesto con todo el patriotismo y con toda la voluntad a cometer. ¿Ya acordaron por dónde empezar, por ejemplo, de la Cancillería? ¿Por dónde va a comenzar su trabajo como canciller? Ya he comenzado. Sin ser canciller ya he comenzado. Estamos trabajando ya en la planificación de nuestra gestión. Lo estamos haciendo con un equipo excelente de técnicos profesionales
capaces, diplomáticos estoy hablando, personas de la Cancillería de altísimo nivel, de los cuales me siento muy orgulloso, paraguayos muy capaces, con quienes estamos ya trabajando trazando un poco el itinerario que vamos a recorrer. ¿Y cuáles son las prioridades? Nosotros partimos primero de una base muy sencilla. El Paraguay necesita ir hacia el mundo permanentemente y abrirse al mundo permanentemente. El Paraguay tiene que ser fácil para todo el mundo de venir e ingresar, con lo que eso significa, y el Paraguay tiene que proyectarse hacia el mundo. Tenemos un condicionante natural que es nuestra mediterraneidad, que es algo que, bueno, así ha ocurrido con nuestra república. Entonces ese condicionante establece realmente desafíos para que saltemos la muralla virtual que se establece con esa mediterraneidad. A partir de ahí se lanzan las grandes líneas, los grandes ejes directrices para proyectarnos hacia el mundo, por un lado, y por otro lado, aquí mismo en la región, con nuestros vecinos, con quienes tenemos los grandes intereses que acabas de citar, por decirlo directamente, dos países, hermanos, vecinos, Brasil y Argentina, con quienes estamos unidos casi umbilicalmente por dos grandes emprendimientos, con el Brasil por Itaipú Binacional y con la Argentina por Yacyretá en este tiempo, y esperamos luego por otros emprendimientos más, porque con ellos, en base a lo que negociemos, tenemos otros emprendimientos hidroenergéticos que sí o sí tenemos que obtenerlos, porque significan otros 50 años de seguridad energética para el Paraguay. Este gobierno tuvo mejor proyección que otros hacia el exterior. ¿Eso le sirve de base o va a comenzar de cero este tema de abrirse al mundo? Definitivamente nos sirve de base. Aquí generalmente en todas partes del mundo, no solamente en Paraguay, existe la tentación, el ser humano es así, llevado por su vanidad, por su soberbia, dice, bueno, yo voy a descubrir América. Colón no llegó a descubrir América, llegó hasta una isla nomás. Yo sí voy a descubrir América. Entonces quiere iniciar siempre de cero, lo cual representa un enorme retraso en la consecución de los grandes objetivos. Nosotros vamos a cimentar nuestro trabajo sobre todo lo que se ha hecho. La Cancillería hizo un buen trabajo en el más amplio sentido, creo que se ha proyectado al país enormemente. Se hicieron muchas cosas y se hicieron muy bien. Algunas cosas se dejaron de hacer y otras no se hicieron tan bien. Pues bien, partimos de la base de lo que se hizo bien para empezar a construir, hacer lo que no se hizo y corregir lo que se haya hecho mal. Pero vamos a partir de la base ya de lo que nos están dejando para acelerar este proceso. Y por eso es que el trabajo que hemos iniciado ya parte de todos estos objetivos conseguidos en este tiempo, y en este mismo momento ya estamos en el proceso de trazar en todas las áreas, en política bilateral, multilateral, etcétera, etcétera, todos los grandes objetivos para los próximos 5 años. Ahora, ingeniero, este acuerdo que ya se firmó con Argentina sobre Yacyretá, sobre el tema de la deuda también, ¿ustedes lo van a respetar, lo van a cambiar, podrían mejorarlo, rechazarlo? ¿Ya tiene alguna idea de qué va a hacer con ese acuerdo? Pero me contesta después de la pausa. ¿Cómo no? Perfecto, vamos a la pausa y retornamos. Seguimos en compañía del ingeniero Luis Castiglioni, futuro canciller de nuestro país. Bueno, ingeniero, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer con el tema de Yacyretá y lo que se firmó? ¿Pueden mejorarlo, pueden cambiarlo, modificarlo o ya se queda así? Hasta este momento no conocemos el texto de las notas reversales. Ni en el Congreso tienen ustedes. Porque el gobierno aún no ha enviado al Congreso
Lo que se conoce solamente es la carta que firmaron, la carta de intenciones que firmaron ambos presidentes, el presidente Macri y el presidente Cartes. Pero el texto, las cartas reversales, sí o sí debe pasar por el Congreso. Las cartas reversales se van a enviar, tengo entendido que ahora. Habíamos hablado antes con responsables, representantes del gobierno, me refiero antes de las elecciones, y finalmente habíamos acordado, ellos nos habían dicho de que iban a enviarlo después del 22 de abril. Así que tengo entendido que en las próximas semanas vamos a conocer ese texto. ¿El canciller le tiene que enviar? Sí, es la Cancillería. La Cancillería tiene que enviar. Porque son las Cancillerías las que firmaron las notas reversales, como corresponde. Entonces, al tener el texto, vamos a estudiar qué es realmente lo que está ahí. O sea, vamos a conocer en profundidad y vamos a ver si todas las reivindicaciones que el Paraguay ha alcanzado, ¿verdad?, bastan, o de repente si hay que negociar una adenda, o sea, si podemos conseguir más. Si hay algo que les disgusta a ustedes, se negocia una adenda. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos plantear una adenda, claro, ¿verdad? Pero lo importante, Carlos, que quiero decirle a la gente es lo siguiente. En este momento, Paraguay, desde hace muchísimo tiempo, pero en este momento, Paraguay perdió totalmente soberanía sobre la represa. Esa represa en este momento, ¿la de Yacyretá? La de Yacyretá, solamente le es útil, de hecho, y le sirve solamente a la República Argentina. El Paraguay perdió totalmente soberanía sobre la represa. ¿Por qué porque absolutamente la administración de los recursos, la utilización, todo, inclusive... Está en manos de Argentina. De la Argentina. Inclusive, cada tanto cuando se nos envían las remesas por la energía utilizada, etcétera, etcétera, eso no es algo sistemático ni está establecido de acuerdo a un plan, método, etcétera, etcétera. Es totalmente aleatorio. Aún así pasa un año y medio. Sin que paguen, cierto. Y finalmente, esto es un poco para que la gente conozca realmente. La República Argentina también da muchos papeles, no dinero, da muchos papeles como en concepto de pago, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotros nos conviene llegar a un acuerdo para recuperar soberanía sobre la represa. Así como están las cosas, por ejemplo, para que la gente pueda entender rápidamente, así como están las cosas, la deuda alcanza, según los cálculos que se hicieron, alrededor de 17 mil millones de dólares, pero describe una curva, es como una parábola, ¿verdad?, que se abre hacia el infinito. Es decir, a medida que se avance en el tiempo, con estas condiciones que tenemos, no se va a pagar nunca la deuda. Cada vez Yacyretá va a deber más dinero y se le debe a nuestros socios. Por lo tanto, cada vez la Argentina tiene más capacidad para estrangularnos y tener Yacyretá. Entonces hay una obligación de llegar a un acuerdo para que sea viable el emprendimiento binacional Yacyretá. Tenemos que hacer viable a Yacyretá. En este momento es inviable. Por ello, tenemos la obligación de llegar a un acuerdo para recuperar soberanía sobre la represa, para que el 50% sea genuinamente paraguayo y, algo muy importante, porque eso va a habilitar la posibilidad de acordar otros emprendimientos hidroenergéticos. Con el Brasil ya no tenemos nosotros. Argentina tiene mucha necesidad de uso de energía, tiene muchísima, es algo que se puede usar a favor de Paraguay. Pues te voy a citar. Con el Brasil, nosotros ya no tenemos emprendimientos hidroenergéticos. Con Itaipú ya se agotó. Con la Argentina sí. Tenemos el famoso, muy conocido, la maquinización del brazo Añacuá, ¿verdad?, que ahora mismo se está licitando. Sí. Luego tenemos la construcción de la presa de compensación que se denomina Itacorá. Esa presa de compensación, ¿verdad?, lo que va a permitir es que la represa principal de Yacyretá, que tiene 20 turbinas, pueda tener 10 turbinas más. Sí, 10 más, sí. O sea, prácticamente el 33% más vamos a aumentar la capacidad de generación de Yacyretá. Pero también Itacorá se va a maquinizar, por lo tanto vamos a tener otra presa, ¿verdad?, hidroeléctrica que genere energía. Y todo esto también habilita
finalmente la negociación para la construcción de la otra gran represa, aguas arriba de Yacyretá, que es la famosa represa del proyecto Corpus. Todo esto, Carlos, es lo que recién hablé cuando dije, nos va a asegurar la capacidad de crecer y de asegurar energía para los próximos 50 años, por lo menos, o por lo menos 35, 40 años. Eso es un capital invaluable, o sea, es algo que no podemos ni imaginarnos en este tiempo que todo el mundo necesita imperiosamente energía y energía limpia. Por esa razón, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo, lo vamos a evaluar correctamente, si es necesario pedir adendas, lo pediremos en su momento. En este momento yo no puedo opinar en profundidad porque no conozco lo que existe en las cartas reversales. A 6.000 millones de dólares se había aceptado. No, ni había acordado. Ni siquiera 4.000. No. ¿Ustedes no van a aceptar ese monto de deuda? No, nosotros tenemos que ver lo que se ha acordado, pero según nos dijeron que se redujo solamente a lo que la Argentina aportó. O sea, que son alrededor de casi 4.000 millones. 4.000 millones de dólares. Sí. Entonces vamos a ver todo lo que eso significa. O sea, ¿qué se acordó sobre el tema del pago por territorio inundado? ¿Qué se acordó sobre el tema del pago puntual de lo que consumen los argentinos? ¿Qué se está acordando sobre la tarifa que vamos a cobrar? ¿Qué se está acordando sobre la disponibilidad? Es decir, todo eso tenemos que ver. Ahora, ingeniero, ¿por qué en otros gobiernos colorados no se actuó de esa manera? Nosotros quisimos hacerlo. Yo te recuerdo lo siguiente. Cuando se inició el gobierno de Nicanor Castiglioni en el 2003, yo ya le llevé al señor presidente Duarte Frutos, le dije, presidente, esto tenemos que solucionar, o si no, Yacyretá cada vez va a ser menos nuestro. Y me dijo el presidente, justamente trabajamos, me dijo, yo armé un grupo de trabajo con ingenieros muy capaces y le llevé un plan al presidente y le hicimos una presentación en la Casa Presidencial. Él, después de ver la presentación, me encomendó liderar un equipo de trabajo donde estaba la canciller, estaba el director general de Yacyretá, el presidente de la ANDE y el ministro de Obras Públicas. Iniciamos el proceso, encaminamos el proceso, luego yo de encaminar el proceso yo renuncio como líder de esa comisión, ya había cumplido mi tarea, entonces yo decido nuevamente volver solamente a la gestión de la vicepresidencia. Le agradecí al presidente, renuncio y continúa ese equipo ya con otro liderazgo hasta llegar al 2005-2006, cuando se tiene un acuerdo, un proyecto de acuerdo que estaba a punto de firmarse hace 11 años, pero que no se firmó. El presidente Kirchner estuvo acá. ¿Y por qué no se firmó? No se firmó porque hubo problemas internos dentro del gobierno. ¿De nuestro gobierno? De nuestro gobierno. ¿Entre quiénes? Problemas internos. Algún día tienes que preguntarle al presidente Duarte Frutos. Entonces, hubo problemas internos. El presidente Duarte Frutos decidió no firmar, no suscribir el acuerdo. Y eso, cuando eso, por ejemplo, la deuda estaba alrededor de 11.000 millones de dólares. Sí, ahora ya llegó a 17.000. Es decir, si en ese momento llegábamos a un acuerdo, en este momento probablemente ya se debía cero, ya se hubiese pagado toda lo mejor la deuda. ¿Qué se va a hacer con la energía? Si se hace todo lo que usted está diciendo, ¿se va a consumir en Paraguay, se va a usar en Paraguay o se va a exportar a otros países? El tema es que para usar en Paraguay tenemos que tener dos condiciones. Uno, de que sea posible usar realmente en Paraguay. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, nosotros nos hacemos cargo del 50% y como no tenemos dónde usar, vamos a tirar. No se puede hacer eso. No se puede, claro. Entonces, tiene que haber condiciones objetivas de utilización de la energía. Y para eso hay que trabajar para eso se está haciendo. Ya se está construyendo la línea de 500 kV, sí, ¿verdad? Y se debe construir otra línea, a mi juicio, que enlace las dos grandes usinas, las dos grandes centrales, para que podamos tener un sistema muy eficiente, ¿verdad? Otra línea entre Yacyretá e Itaipú. Pero al mismo tiempo, nosotros, mientras tanto se creen las condiciones objetivas para el consumo de nuestra energía, también tenemos que acordar de que si vamos a vender, tenemos que acordar muy bien de que nosotros tengamos que vender para nuestro beneficio también, no solamente para el beneficio exclusivo de nuestros socios. Tenemos que vender a buen precio al que nos pague mejor precio. Si nuestros socios
quieren consumir, que nos paguen el precio de mercado, el precio que corresponda. O el precio que se acuerda. O el precio que se acuerda. Entonces sí nos conviene a nosotros, hasta que nosotros vayamos consumiendo totalmente nuestra energía. Mientras tanto, hay que crear las condiciones. Tenemos que negociar cada vez más. Esto forma parte de nuestra capacidad competitiva, ¿verdad? Y comparativa y competitiva como país, el disponer de esta cantidad de energía, tanto el de Yacyretá como de Itaipú. Pero, repito, y con esto quiero significar, nosotros tenemos que hacer viable Yacyretá. Así como están las cosas, le conviene solamente a la Argentina, porque son ellos los que ejercen soberanía sobre la represa. Nosotros no ejercemos soberanía. Paraguay debe recuperar soberanía sobre Yacyretá y eso se va a conseguir con un acuerdo con la Argentina. ¿Y con Itaipú qué va a pasar? Itaipú tenemos un poco más de tiempo. Sí, hasta el 2023. Hasta el 2023. Pero tiene que comenzar todo un equipo, formar un equipo para eso. El presidente electo hace un año cuando hablamos de este tema, cuando él me dijo, Luis, estuvimos hablando mucho una tarde, me dijo, sí, le dije, vamos a ganar las elecciones, Mario. Si llego a ser presidente. Me dijo, yo quiero que en nuestro futuro gobierno, quiero que encabeces la Cancillería. Va a ser un tiempo muy desafiante en el tema de las relaciones internacionales y particularmente aquí en la región con nuestros vecinos. El nuevo tratado, porque es un nuevo tratado de Itaipú, que va a vencer el tratado vigente en el 2023, implica negociar el futuro del Paraguay también, gran parte. Necesitamos a una persona con carácter, con principios bien sólidos, con firmeza, y yo confío en vos, me dijo. Y no dudé un instante en aceptar. Yo no dudé un segundo en aceptar. Es un gran desafío, pero estoy seguro que como buen paraguayo y como buenos paraguayos y paraguayas tenemos gente capaz para negociar un nuevo acuerdo en donde nosotros no queremos perjuicios para nuestros socios. Lo que no queremos ya es también perjuicio para nosotros. O sea, en igualdad absoluta de condiciones. Lo que queremos es 50% de la represa es paraguaya. Pues el 50% genuinamente de todo, del patrimonio, de la administración, del liderazgo, tiene que ser de Paraguay. Con todo, la energía, la posibilidad de vender, de disponer, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tampoco probablemente podamos disponer todavía de toda la energía que produce, entonces también llegar a un acuerdo claramente. Pero ya con otros parámetros de venta de energía. Negociar con otros parámetros. Por suerte tenemos dos socios que consumen energía en forma impresionante. Por suerte digo porque tenemos dos grandes mercados, no si no tenemos a que 1000 kilómetros, a Chile, claro. a Uruguay. Entonces estamos ahí mismo. Lo que conviene, o sea, lo que va a convenir a nosotros es negociar adecuadamente. Y aquí yo veo por algunas conversaciones, sin mencionar nombres ni nada, por algunas conversaciones que mantuve con ciertas personas importantes del Brasil y todo eso, yo veo que ellos tienen la mejor predisposición para el futuro. O sea, yo creo que vamos a llegar a un gran acuerdo y vamos a hacer de que Itaipú siga generando energía para el desarrollo y lo haga en mucho mejores condiciones para el Paraguay. Ojalá. Y por último, para terminar, cortito, en materia de derechos humanos, ¿qué puede hacer Paraguay? En este momento, justamente, ese es uno de los temas sobre los cuales vamos a trabajar en este tema de la planificación. Hay un paraguayo, el embajador González Vivolini, que acaba de ocupar un lugar importante en una institución de políticas de derechos humanos aquí en la región. Estuvimos en contacto con él, me estuvo él enviando información al respecto. Creemos que el Paraguay se ha ganado en los últimos años. Hemos tenido algunas dificultades, sí, ¿verdad? Pero inclusive hemos llegado a ocupar un sitio muy importante, sentando banca en la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Creemos que nosotros podemos avanzar en ese sentido y liderar los procesos, ¿verdad? Tenemos un antecedente triste, ¿verdad? En donde se han conculcado los derechos humanos en el Paraguay en un régimen autoritario que ya es el pasado. Pero eso también, ese proceso doloroso
ha hecho probablemente que valoremos aún más nuestros derechos, ¿verdad? Entonces, la Cancillería quiere darle un énfasis muy particular. Creo que tenemos las personas adecuadas. Repito, hay en este momento un diplomático paraguayo a quien se le ha dado el liderazgo de la construcción de políticas en ese ámbito en la región. Así que vamos a acometer firmemente en esa tarea. Ingeniero, muchísimas gracias por tu presencia. Espero que este sea el principio de constantes charlas para que la gente sepa lo que a nivel de Cancillería hace el país. Yo lo que me comprometo con mis compatriotas es actuar con patriotismo, con amor al Paraguay y luchar y defender los derechos del Paraguay en cualquier territorio, en donde sea, y luchar finalmente para que esos derechos que tiene el país redunden en que la gente, los paraguayos y las paraguayas vivan mejor. Y también, como te dije al principio, estar aquí, estar contigo en otras partes, comunicar e informar a la gente porque el 50% de gobernar es comunicar. Ingeniero, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Carlos. Luis Castiglioni. A la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre el Poder Judicial. ¿Qué pasa en el Poder Judicial? ¿Dónde va a ir el presupuesto de las tasas judiciales? ¿Dónde va a ir toda esa plata? Enseguida lo discutimos. Ya entramos en el último bloque del péndulo y ya estamos en compañía del doctor Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos y para toda la teleaudiencia. Gracias por venir. ¿Qué tal, doctor Eber Rojas, secretario general adjunto del Poder Judicial? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos y para toda la teleaudiencia. Bueno, hay una tregua. Es una lástima, porque hubiese dado gusto si estaban todavía ustedes enfrentados en guerra, pero hay una tregua y me parece que esto va a ser, para que no se rompa la tregua, van a ser muy comedidos, me imagino, en sus expresiones. Pero, ¿a qué se debe? ¿Cómo es que llegan a una tregua y una tregua para qué? ¿Quién comienza? Bueno, en principio las tasas judiciales son creadas, como bien ya lo explicamos varias veces, para fortalecer el sistema de justicia. Entonces se hace participar al Ministerio Público, Ministerio de la Defensa, una porción pequeña, y a otras instituciones que tienen que ver con la justicia. Viene el cambio de código al sistema inquisitivo, al sistema acusatorio, toda la carga de la prueba descansa hoy en el Ministerio Público, las puertas del acceso a la justicia se basan en el Ministerio Público y bueno, esas tasas toman un protagonismo importante en el marco del presupuesto del Ministerio Público, puesto que con ello se solventa todo el plan de expansión para llegar hasta los rincones más alejados, poniendo sedes, poniendo psicólogos, poniendo técnicos, fiscales, asistentes, es decir, todo eso. Con esa plata de las tasas judiciales se financia todo esto. ¿Qué Así está mismo, empezando? así mismo. Ajá. Entonces, para el Ministerio Público es muy importante contar con esos recursos. También entendemos que el Poder Judicial tiene su plan de expansión, tiene su plan de mejoras, y estamos hablando de acceso a la justicia. Y en eso es necesario fortalecer todas las instituciones que están dentro del sistema de justicia, que están relegadas presupuestariamente hace bastante tiempo. El Ministerio Público desde el 2014 no tiene ampliaciones presupuestarias significativas, no tenemos aumentos significativos tampoco en los salarios, y estamos sobreviviendo, diríamos, con las tasas complementando lo que el presupuesto no nos da, no les da. Finalmente. ¿Y en el Poder Judicial cómo es? ¿Para qué quieren el Específicamente, 100%? ¿Para qué querían el...? Específicamente, nosotros venimos arrastrando un déficit presupuestario desde hace 5 años, y como lo manifestó acertadamente el doctor. ¿Un déficit presupuestario? Sí. A pesar de que el Poder Judicial hace su propio presupuesto. Así mismo, ¿Cómo pero es ese eso? presupuesto, como de bien conocido, va a Hacienda hace las modificaciones y luego va a las dos cámaras, donde también Generalmente normalmente se recupera lo que Hacienda hacen. recortó, ustedes ahí en el poder Así mismo. legislativo se recupera, sí. Se recupera o se queda con ese recorte. El Poder Judicial actualmente, con la infraestructura que tiene y la demanda que existe, principalmente
en el interior, en las circunscripciones del interior y en el departamento central. Hoy en día esa infraestructura no da abasto y principalmente en los casos penales con el que trabajamos en conjunto con la Fiscalía. Y sobre ese punto quiero acotar de que nosotros, una vez que empezamos esta campaña de las tasas judiciales, nunca estuvimos, digamos, en contra de los funcionarios del Ministerio Público porque sabemos también las necesidades por las que ellos pasan. Y también pero nosotros... El 100%, pero claro, 100%. claro. Nosotros realmente tenemos... Suerte que les interesa, está bien. Sí, no, pero nosotros tenemos un déficit de infraestructura en donde necesitamos inversiones y no tenemos forma de conseguir otro ingreso en inversiones. Sí. Y es donde se retarda muchos casos, principalmente en lo penal. Se hace un sorteo para llegar a juicio oral y te llevan a 2 años, en donde el acusado queda guardando eso en reclusión. Entonces, ese es lo básico. Después tenemos la implementación de los expedientes electrónicos y se viene también la reforma del Poder Judicial. Y la reforma del Poder Judicial no vamos a poder hacer si no tenemos recursos, ya que dentro de la reforma se establece la creación de varios juzgados, como los juzgados de familia, juzgados especiales, y esa reforma no se va a poder implementar si no hay infraestructura necesaria. Va a ser imposible implementar. ¿Y las tasas judiciales se usan al Poder Judicial para obras de infraestructura? Mayormente, mayormente. ¿Cuánto es porcentaje de mayor y cuánto es el en un 80%. En un 80%. En un 80%. Y el 20% en se distribuyen los gastos que bonificaciones. O se puede aplicar en bonificaciones, pero es mucho menor. ¿Y por qué el Colegio de Abogados dice que la huelga que ustedes iniciaron es extorsiva? Entonces, porque la mayor parte de lo que ustedes pretenden es para bonificaciones, salarios y otro privilegio, no es precisamente para infraestructura. ¿Por qué desde el Colegio de Abogados se dice eso? Y por eso ellos califican de que están extorsionando del Poder Judicial a otro poder del Estado que es el legislativo. Sí. La verdad que es un desconocimiento, es un simple desconocimiento. ¿Seguro? Y ellos pasan a jugar también un papel, digamos, demagógico en toda esta situación, porque realmente ellos no se ponen, digamos, como nosotros decimos, del otro lado de la ventanilla o del lado del funcionario judicial. Yo te puedo pedir que averigües sí, cómo no. la mayoría del sueldo de funcionarios que atienden en secretaría y que atienden, en promedio cada funcionario atiende a 50 profesionales por día. Y te puedo asegurar que su sueldo no pasa de 2.200.000. Y la mayoría sigue teniendo en forma de contrato o nombramiento 1.800.000, de 7 a 13. Ese es el horario normal, pero yo te puedo pedir también que recorras los pasillos de tribunales y te vas a dar cuenta que las 13 horas es un horario, digamos, legal, pero realmente muchos funcionarios se quedan a trabajar hasta las 17 horas. ¿Y cuánto cobran por horas y extras? no hay horas extras. En el Poder Judicial los funcionarios jurisdiccionales no tienen horas extras. Pero tampoco ya no hay atención al público, a partir de las 13 ya no hay atención al público. No hay atención al público, pero hay muchas actuaciones jurisdiccionales que en lo civil principalmente se hacen, como los remates y otros tipos de actuaciones jurisdiccionales en lo civil se realizan en el horario de la tarde. Pero el trabajo mismo en la cuestión jurisdiccional penal, igual eso llega hasta altas horas de la tarde. Hoy día, ¿cuánto es la distribución de todo este dinero que se recauda a través de las tasas judiciales? ¿Cuánto es para el Poder Judicial y cuánto para la Fiscalía? En este momento un 19% es para el Ministerio Público. ¿19? 19%. No era 40, no es 40-60. No. ¿No? La mayor parte. Y lo que se pretende ahora es que el Poder Judicial tenga 85% y quede un 15% para el Ministerio Público. Esa fue la propuesta que era hoy se llevó a la 19 mesa. a 79. Así mismo. A 81. No, perdón. te explico. Sí. Se distribuía en 3 formas. Poder Judicial Sí. llevaba 49%, luego tenía un 21% tenía el Ministerio de Justicia, que era justamente para las inversiones en las penitenciarías, y un 19% que iba al Ministerio Público. ¿Cuánto al Ministerio Público? 19%. 19%. Así se distribuía el 100% de las tasas Así se judiciales. distribuía. Bueno, ¿y a qué acuerdo llegaron hoy con Aliana? Por eso por eso la fiscal emitió un comunicado,
diciendo que, bueno, por favor, pórtense bien ustedes los fiscales, dejen de la huelga, y ustedes también creo que levantaron la huelga. ¿A qué acuerdo llegaron para que se produzca esto? Bueno, la propuesta que hoy presentó la Corte fue que se llegue al 15%, del 19 al 15%, y que Hacienda compense ese 4% más un plus de un 1% por cuestiones que afectan al flujo de caja y demás, al pasar de una fuente que es, vamos a decir, propia a que podemos manejarla con mayor agilidad, a una fuente que va a ser manejada por Hacienda, ¿verdad? Donde el flujo de caja a veces tiene más complicaciones. Entonces, tenemos mucha fe en que esto prospere, porque al inicio de esto la ministra Lea se comprometió a reponer no solo el 5%, sino el 19%, la totalidad. O sea que entendemos que si una persona de palabra que se sentó y nos dijo frente a frente de que podía estar tranquilo a pesar que no firmó nada, nosotros somos abogados, creemos que hay que firmar y poner por escrito. Ahora el 5% creo que va a ser muy fácil para ella y cumplir, y sobre todo hay algunos datos que son importantes entender. El Ministerio Público, solo en el sistema penal, del 100% de las causas, el 80% que llegan a juicio oral se ganan. Y se ganan teniendo 300.000 guaraníes presupuestados por causa. Entonces, el esfuerzo, eso denota todo el esfuerzo que hace el funcionario. 80%. 80% de los casos que llegan a juicio oral se ganan. Pero él me decía que un proceso dura 2 años. Sí, no, esa es la duración de tiempo del proceso. Sí, y el de Power 18 años lleva y todavía no se definió. Bueno, es una cuestión que está en el Poder Judicial en discusión, ¿verdad? Sí. Pero tenemos causas que se definen en 1, 2, en 3 años rápidamente, sí. Bueno, es importante, yo miren, les digo que hablando con la ministra antes que comience el programa, le estaba preguntando de este tema y la ministra dice que el ministerio va a responder. Que el Ministerio está de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, aceptaría el acuerdo de 85-15 y que la diferencia que pierde la Fiscalía va a responder el Ministerio de Hacienda. Ahora, me parece que ahora ya el acuerdo debe ser Fiscalía-Ministerio de Hacienda. Tenemos que trabajar eso, y en este tramo también estuvimos hablando con la gente justamente del sindicato. Ellos van a apoyar la postura del Ministerio Público, porque si no hay seguridades, no podemos correr el riesgo de quedarnos sin los medios para dar atención y servicio a la gente que recurre. Cada año crece la criminalidad, crece la cantidad de gente que recurre al Ministerio Público. Damos un servicio que desde el 2014 éramos 6 millones de habitantes, ahora subimos más, la gente que recurre es mucho más y tienen que aumentar los recursos. O sea, mantener en el mismo esquema va a llevar a una crisis del sistema de justicia. Ahora, ustedes saben que tienen una gran contra, la sensación térmica de la gente hacia el trabajo del sistema de justicia. Es decir, la sensación que tiene la gente es que si hay un órgano corrupto es el sistema de justicia. Si hay un órgano donde todo se atrasa es la justicia. Si hay un lugar donde se tranza es el sistema de justicia. Esa es la percepción, y mientras tanto la pelea, la huelga, es por más plata para ese sistema de justicia que no satisface a la gente. Ustedes se dan cuenta el dilema que tienen. Por una parte están pidiendo más recursos, o en el caso del Poder Judicial quedarse con el 100% de los recursos. Y la imagen que tiene el Poder Judicial es pésima. La Fiscalía no está tampoco muy atrás en cuanto a imagen que tiene dentro del sistema de justicia. Bueno, ¿cómo creen ustedes que la gente va a entender, va a apoyar esta necesidad de ustedes con esta fama? Para mí, mostrando los resultados que hoy tenemos, yo creo que tenemos que trabajar mucho en el ámbito comunicacional. Día a día se están condenando a personas, condenas fuertes de 15, 20, 30 años en caso de femicidio, en caso de drogas, 100% de los casos se condenan. Es decir, se tienen cifras y guarismos muy importantes con resultados. Creo que tenemos que mostrar más el trabajo para que la gente comprenda, no entrar en el círculo vicioso de que aparentemente... Famosos los comunicadores tenemos la culpa, siempre tenemos la culpa. Aparentemente
diríamos, esto no funciona, entonces, ¿para qué le vamos a dar recursos si es que no funcionan? Entendemos que la falla tal vez es nuestra, de no tomar en serio a los comunicadores y darles realmente el insumo que es importante. Me parece que van a tener una huelga de departamentos de No, prensa ustedes, pero- de la Fiscalía en el Poder Judicial. Pero déjame tocar el punto. El punto es cierto. Y también la premisa que dice que la justicia que llega tarde no es justicia. No es justicia, exactamente. Y así nosotros estamos teniendo ese inconveniente por varios problemas de infraestructura. Y es infraestructura. Se basa en tener una mayor capacidad para poder atender los requerimientos de la ciudadanía y ese requerimiento que llegue en forma efectiva y que llegue principalmente a la gente que necesita. Porque a la gente que necesita le cuesta mucho más llegar o a través directamente del Ministerio Público o a través del Ministerio de la Defensa Pública le cuesta mucho más terminar o concluir sus casos porque hay una saturación y no tenemos la suficiente infraestructura. Y no es de La ahora. saturación, ¿por qué? Es por el tema de infraestructura. Es por el tema de infraestructura. Necesitan más poder, más edificios del Poder Judicial en todo el país. No en todo el país, pero en los departamentos de mayor envergadura principalmente. ¿Tienen un presupuesto ya establecido de cuánto Sí. costaría? La cuestión de infraestructura está presupuestado, está proyectado. No, pero saben, E inclusive, primero, ¿saben cuánto falta? Sí. ¿Cuánta infraestructura? ¿Cuánto falta? te doy un caso rápido. Ciudad del Este, hasta hoy en día no cuenta con una sede estable donde se ¿Hay un encuentre Poder todo. Judicial en Ciudad del Este? Sí, hay. hay. Sí, Pero no contamos nosotros con sede principalmente en Ciudad del Este. Y nuestros otros casos son en el Departamento Central, donde, por ejemplo, tenemos un juzgado de primera instancia en Lambaré que cubre Lambaré, cubre Ñemby, cubre Villa ¿Cuántas Lisa. sedes propias necesitan? Necesitamos, en el Departamento Central necesitamos aproximadamente 10 juzgados de primera 10 instancia. juzgados. Después, Y en el interior necesitamos las cabeceras de circunscripciones donde no contamos con sede, necesitamos crear la sede bueno, con los yo te juzgados. puedo pedir una cosa, doctor Sí. Rojas. ¿Podrías mañana, a través del Departamento de Prensa del Poder Judicial, distribuir cuánta es la necesidad Sí. efectiva de locales, de infraestructura y cuánto es el presupuesto que necesitan para esas construcciones? Sí, sí. Entonces se puede determinar exactamente cuál es Claro. el costo, ¿verdad? Porque si no, hablamos aéreamente, Sí. ¿verdad? No tenemos datos concretos. Lo que pasa es que la necesidad normalmente son por circunscripciones y son grandes, no son puntos pequeños de donde se van a invertir y ya se van a generar soluciones. Se tiene que hacer un proceso. Vamos, hagamos un pensamiento mágico. Tienen toda la infraestructura. Sí. ¿Va a mejorar el funcionamiento del sistema judicial? Porque yo no creo que el sistema judicial, porque tenga mejores edificios, mejor infraestructura, porque cambie su forma de trabajar. va a mejorar en la... Es una cuestión de en hombres, es una cuestión de corrupción, es una cuestión de decencia, de honestidad. Sí, ese es un elemento, digamos, moral y que afecta, digamos, habiendo casos puntuales, pero teniendo juzgados donde tenés saturado más de 8.000 causas de una sola ciudad y no tengas un juzgado donde puedas derivar o no haya en esa ciudad un juzgado de primera instancia, sí hace la diferencia y es muy grande la diferencia, muy grande. Ahora, ¿por qué se llegó a este extremo? Por falta de inversión en el tiempo. Así nomás. Pero siempre tuvieron el presupuesto. Te hago antecedentes. Ya sé, pero siempre tuvieron el presupuesto. No. ¿Desde cuándo tienen Así la es. tasa judicial? Las tasas judiciales se derivaron a un pago de una deuda a Sudáfrica que se hizo para la construcción del edificio del Poder Judicial. Una vez que se pagaron todo eso, a partir del año 1997 se hace esta distribución de las tasas judiciales en apoyo justamente a la jurisdicción penal. Entonces se distribuyó de esta forma y a partir de ahí ya quedó fija esa distribución de darle al Ministerio de Justicia y darle al Ministerio Público para proyectar el sistema penal. Desde ese entonces el Poder Judicial no cuenta con ese porcentaje de tasa y, como te había contado, desde hace 5 años nosotros estamos teniendo un déficit presupuestario. Miren, ¿ustedes están de acuerdo con el 1585-15? Siempre y cuando se nos asegure No, que vamos a tener eso. yo te aseguro, la ministra les va a dar la diferencia que van a dejar de percibir. ¿Así aceptan ustedes el acuerdo? En principio, si tenemos la Sí. seguridad, sí. Sí. Déjame Ustedes, darte un dato. 85-15 sí. Desde el 2013 se viene planeando con el Ministerio de Hacienda
este traslado de las tasas. No es una cuestión que este año a nosotros, digamos, se nos plantó y dijimos, no, vamos a pelear. No, teníamos ya digamos, un compromiso del exministro de Hacienda, Santiago Peña, de que se iba a implementar y él iba a conseguir esos recursos. Y ahora con la ministra también, gracias a Dios, tenemos su compromiso de que ella se va a encargar, ya que esto se venía planeando desde hace 5 años atrás. Uh-huh. Bueno, yo sigo insistiendo, no es solamente una cuestión de infraestructura. Claro. No es una simple cuestión de infraestructura. El Poder Judicial es corrupto, tiene esa imagen de corrupta. Los jueces se tiene la impresión de que la mayoría, tiene que haber excepciones, son venales, se arreglan. La presentación de inconstitucionalidades se sospecha que tiene un precio para que entre, etcétera, etcétera. Es decir, hay demasiada mala imagen que no se va a cambiar solamente con hacer obras de infraestructuras. Pero y si la morosidad va a reducirse con la infraestructura, yo mismo te firmo hoy para que se hagan la infraestructura. Déjame decirte que una vez que tengas infraestructura vas a tener también un sistema de control. Y el sistema de control siempre... La infraestructura tiene que ir acompañada de un sistema de control. Ayuda a que haya transparencia. Un crecimiento entonces, sin tener sistemas de control con indicadores claros, evidentemente lleva a situaciones que no sean las más favorables para la justicia. Entonces es necesaria la inversión. No solo en edificios. No, nadie dice que no. El tema es que también, si se les da la inversión, también tiene que estar a la altura. Y que se tiene que controlar. Bueno, ojalá lo controlen. Señores, muchísimas gracias por venir. Gracias. Espero que se llegue a un acuerdo. Yo les aseguro que la ministra va a dar la diferencia que hoy le van a quitar. Eso acordaron del Poder Judicial, 4% más, para que se mantenga a ese nivel. Por lo menos lo que dijo. Y si no cumple, avísenme, vamos a hablar con la ministra de Hacienda. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas Y a gracias. ustedes por acompañarnos de sus casas. Hasta el próximo miércoles.